El 14 de marzo de 2019, a las 04:17 de la madrugada, el satélite Sentinel-2B de la Agencia Espacial Europea detectó algo que no debería existir. En una isla deshabitada frente a las costas de Quintana Roo, a 17 kilómetros de la civilización más cercana, las cámaras térmicas registraron 12 puntos de calor humano. 12 cuerpos con temperatura de 36.5 grados centígrados. 12 formas moviéndose en círculos perfectos alrededor de algo que los técnicos no pudieron identificar en ese momento. El problema es que esa isla llevaba abandonada desde 1974 y según los registros oficiales del gobierno mexicano, lo único que existe allí es un cementerio olvidado de la época colonial. Un cementerio donde nadie ha sido enterrado en más de 200 años. La alerta llegó primero a Bruselas, luego a la NASA y finalmente, 3 días después, a las oficinas de la Secretaría de Marina en México. Pero para entonces, las 12 figuras ya habían desaparecido de los escaneos satelitales. Como si nunca hubieran estado allí, como si la tecnología más avanzada del mundo hubiera capturado un momento imposible, una fractura en la realidad que se cerró antes de que alguien pudiera comprenderla. Lo que estás por escuchar no es una leyenda urbana, no es el delirio de un pescador borracho, ni la invención de un canal sensacionalista. Esto está documentado en archivos clasificados, en correos electrónicos de científicos europeos que dejaron sus trabajos después de analizar los datos, en testimonios de oficiales navales que pidieron traslado inmediato después de lo que encontraron cuando finalmente llegaron a esa isla. La verdad que estuvo enterrada bajo las arenas de Quintana Roo durante siglos está a punto de salir a la luz, y te advierto desde ahora. Hay cosas que la razón no puede explicar, no porque la ciencia sea insuficiente, sino porque algunas verdades nunca fueron hechas para ser comprendidas por mentes humanas. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque si logramos reunir las piezas faltantes de esta investigación, las revelaremos aquí primero. Y créeme, vas a querer estar presente cuando eso suceda. La isla no tiene nombre oficial en los mapas modernos. Los lugareños de la costa la llaman Isla de los Nombres Borrados, un apodo que tiene más sentido del que imaginan los turistas que ocasionalmente la divisan desde sus yates. En los documentos coloniales españoles del siglo XVI, aparece como Isla de la Penitencia, un lugar donde los sacerdotes católicos enviaban a aquellos que habían cometido pecados tan graves que ni siquiera la Inquisición sabía cómo juzgarlos. No eran ejecutados. Eso hubiera sido una misericordia. Eran llevados a esa isla y dejados allí con una simple cruz de madera y la promesa de que Dios decidiría su destino. Según los registros que aún sobreviven en el Archivo General de Indias en Sevilla, entre 1653 y 1748, fueron abandonadas en esa isla exactamente 143 personas, hombres y mujeres acusados de brujería, de pactos con entidades que la Iglesia prefería no nombrar, de haber visto cosas en la selva maya que corrompían el alma. Lo extraño es que los registros indican que cada 6 meses un barco visitaba la isla para dejar provisiones. Y cada vez encontraban las provisiones anteriores intactas. Nadie las tocaba, pero tampoco encontraban cuerpos, ni huesos, ni señales de que alguien hubiera muerto allí. En 1749, la práctica se detuvo abruptamente. El último documento relacionado con la isla es una carta del obispo de Yucatán a la corona española, sellada con lacre negro, el color reservado para asuntos de naturaleza demoníaca. En esa carta, cuyo contenido permaneció clasificado hasta 1993, el obispo escribió una sola frase: «La isla ya no acepta más almas. Lo que vive allí ahora tiene suficientes». Durante 2 siglos y medio, la Isla de los Nombres Borrados
permaneció en el olvido. Los mapas dejaron de registrarla. Los pescadores aprendieron a evitarla, transmitiendo de generación en generación una regla simple: nunca anclar cerca de sus costas después del anochecer, no por miedo a las tormentas o a los arrecifes, sino porque, según cuentan los viejos marineros de Holbox y Contoy, hay noches en que se pueden ver luces moviéndose entre los árboles de la isla. Luces que caminan en procesión, como velas en un funeral que nunca termina. Pero en 2019, la tecnología hizo lo que la superstición no podía, proporcionó evidencia, y esa evidencia planteaba preguntas aterradoras. ¿Cómo era posible que 12 cuerpos humanos vivos estuvieran en una isla donde nadie había pisado en décadas? ¿Qué hacían moviéndose en círculos a las 4 de la madrugada? ¿Y por qué, cuando el satélite pasó nuevamente 3 horas después, ya no había rastro de calor humano? Pero las cámaras infrarrojas detectaron algo más. Una anomalía térmica en el centro exacto de la isla, un punto frío que registraba temperatura de menos 12 grados centígrados, algo físicamente imposible bajo el sol del 1900. ¿Caribe? La Secretaría de Marina tardó 3 días en organizar una expedición, no por burocracia, sino porque ninguno de los equipos regulares quiso aceptar la misión. Finalmente, el 18 de marzo de 2019, un grupo de 6 personas abordó una lancha rápida en Cancún con destino a las coordenadas exactas, donde el satélite había detectado las anomalías. El equipo incluía a la capitana Marcela Osorio, 38 años, veterana de operaciones antinarcóticos en el Pacífico, una mujer que había visto cosas en el mar que harían temblar a cualquiera, pero que aún creía firmemente en las explicaciones racionales. Junto a ella iba el técnico en geomática Roberto Villaseñor, especialista en interpretación de imágenes satelitales, quien llevaba consigo un iPad con las capturas térmicas originales y un escepticismo profesional que estaba a punto de desmoronarse. También los acompañaban 2 infantes de marina, un médico forense y un arqueólogo de la UNAM llamado Dr. Esteban Cortés, experto en sitios coloniales y el único que había insistido en unirse a la expedición después de escuchar sobre el cementerio. Llevaban cámaras de video, drones con sensores térmicos, equipo de comunicación satelital y GPS de grado militar. Todo quedó registrado. Todo está documentado en los archivos que la Marina se niega a desclasificar, pero que hemos obtenido a través de fuentes que prefieren permanecer anónimas, porque algunas verdades cuestan carreras, cordura y algo mucho más valioso: la capacidad de dormir sin pesadillas. Salieron de Cancún a las 06:30, con el sol ya alto sobre el Caribe. El viaje debía durar 40 minutos. Tardaron 3 horas. No por fallas mecánicas ni por mal tiempo. El GPS los llevaba en círculos, marcando las coordenadas correctas, pero guiándolos siempre en la dirección opuesta. Fue el instinto de Marcela, no la tecnología, lo que finalmente los llevó a destino. Ella apagó el GPS, tomó el timón y navegó como lo hacían los antiguos marineros mayas, siguiendo las corrientes, leyendo el color del agua, prestando atención a los pájaros, y cuando dejó de confiar en las máquinas, el mar la llevó directamente a la isla. La isla de los nombres borrados emerge del Caribe como una herida en la piel del océano. No tiene las arenas blancas y las palmeras de postal que caracterizan a Quintana Roo. Su costa es rocosa, cortante, formada por piedra caliza negra que brilla bajo el sol con un lustre enfermizo, como hueso expuesto. La vegetación es densa pero extraña, árboles de mangle retorcidos en formas que parecen deliberadas, como si hubieran crecido tratando de alejarse del centro de la isla. El doctor Cortés, el arqueólogo, fue el primero en notarlo. Los árboles no crecían hacia el sol, como es natural, sino hacia afuera, hacia el mar, como si algo en el interior de la isla los repeliera. El aire tenía un olor particular.
Marcela lo describió después como dulce y podrido al mismo tiempo, como flores dejadas demasiado tiempo en una tumba. Roberto, el técnico, tomó lecturas atmosféricas con sus instrumentos. La temperatura era de 32 grados centígrados, normal para la región. La humedad, 87%, también dentro de los parámetros esperados. Pero había algo en los datos que no cuadraba. La concentración de dióxido de carbono era un 18% más alta de lo normal, como si la isla misma estuviera respirando, exhalando algo que los instrumentos podían medir, pero que la ciencia no podía explicar. Anclaron a 50 metros de la costa. Los infantes de marina fueron los primeros en desembarcar, estableciendo un perímetro de seguridad mientras el resto del equipo preparaba el equipo. Fue entonces cuando Roberto lanzó el dron, un DJI Phantom 4 Pro equipado con cámara térmica, la misma tecnología que usan los equipos de búsqueda y rescate. El dron se elevó sin problemas, alcanzó los 30 metros de altura y entonces, sin advertencia, comenzó a girar en círculos. Roberto revisó los controles. Todo funcionaba correctamente. El dron respondía a sus comandos, pero en la pantalla de su tablet, la cámara térmica mostraba algo imposible. El centro de la isla, a aproximadamente 200 metros tierra adentro, aparecía como un vacío térmico perfecto, un círculo de oscuridad absoluta en el espectro infrarrojo, como si allí no existiera temperatura alguna, como si ese punto específico estuviera fuera de las leyes de la termodinámica. Marcela tomó la decisión. Avanzarían hacia el centro. Dejaron a uno de los infantes de marina vigilando la lancha y se internaron en la vegetación. El doctor Cortés iba adelante, usando un machete para abrir camino, aunque pronto se dio cuenta de que no era necesario. Había un sendero, angosto, casi invisible bajo la maleza, pero definitivamente un sendero. Piedras colocadas en intervalos regulares, medio enterradas en la tierra, marcando un camino que serpenteaba hacia el interior de la isla. Piedras con inscripciones. El arqueólogo se arrodilló junto a la primera. Sacó una brocha de su mochila y limpió cuidadosamente la superficie. Las inscripciones eran en latín, pero un latín corrupto, mezclado con símbolos que reconoció de los códices mayas. Tradujo en voz alta, con voz temblorosa: «Aquí yace quien ya no tiene nombre, que su olvido sea su salvación». La misma frase se repetía en cada piedra del sendero 27 veces como un mantra o una advertencia. Caminaron durante 40 minutos. El sendero los llevaba en espiral, girando lentamente hacia el centro de la isla, descendiendo gradualmente. Marcela notó que la temperatura bajaba con cada paso, algo que no tenía sentido porque se alejaban de la brisa del mar y se internaban en la vegetación densa, donde el calor debería ser sofocante. A los 20 minutos de caminata, podían ver su propio aliento. A los 30, Roberto confirmó con sus instrumentos lo que todos sentían. La temperatura había bajado a 8 grados centígrados. En pleno Caribe mexicano, bajo el sol del mediodía, estaban caminando hacia un invierno imposible. Fue el médico forense, el doctor Ramírez, quien primero vio las cruces. Emergían de la maleza como dedos de un cadáver señalando al cielo. Cruces de madera, erosionadas por siglos de abandono, pero aún de pie, firmes, como si algo las mantuviera erguidas contra el paso del tiempo. 143 cruces, contó después el doctor Cortés, exactamente el número de personas que los registros coloniales decían que habían sido abandonadas en la isla. Pero había algo profundamente perturbador en su disposición. No formaban filas ordenadas como en un cementerio normal. Estaban colocadas en círculos concéntricos, anillos dentro de anillos.
todos orientados hacia un punto central donde no había cruz alguna, solo un espacio vacío de tierra desnuda, perfectamente circular, de exactamente 12 metros de diámetro. La tierra en ese círculo era diferente. Negra, pero no por ser tierra fértil. Era negra como carbón, como si hubiera sido quemada, aunque no había cenizas ni olor a humo. Y estaba fría. Cuando Roberto se agachó y tocó la superficie con la mano desnuda, gritó y retrocedió de un salto. La tierra estaba congelada. A 3 grados bajo cero confirmaron sus instrumentos. En el centro exacto del círculo había una depresión, como si algo hubiera sido enterrado allí y luego removido, dejando un hueco que la tierra se negaba a llenar. El doctor Cortés caminó lentamente alrededor del perímetro del círculo, estudiando las cruces más cercanas. En cada una había nombres grabados, pero los nombres habían sido raspados, borrados intencionalmente, dejando solo surcos profundos en la madera. Debajo de los nombres borrados, en cada cruz había una fecha. Las fechas variaban, abarcando casi un siglo, desde 1653 hasta 1748, pero todas compartían algo en común. Todas marcaban el día 14 de marzo. Personas que habían sido abandonadas en la isla en diferentes años, diferentes décadas, pero todas en el mismo día. El mismo día en que, 271 años después, un satélite europeo detectaría calor humano moviéndose en círculos en este mismo lugar. Marcela sintió que el aire se espesaba a su alrededor. No era miedo, no todavía. Era algo más primitivo, un instinto que sus antepasados marinos habrían reconocido. La certeza absoluta de que estaban en un lugar donde no deberían estar, de que habían cruzado un umbral invisible y ahora estaban del lado equivocado de la realidad. Ordenó al equipo que documentara todo con las cámaras, que tomara muestras de la tierra congelada, que registrara cada cruz, cada inscripción, cada detalle. Necesitaban evidencia. Necesitaban pruebas que pudieran presentar en un informe oficial, algo que convenciera a sus superiores de que lo que estaban viendo era real y no el producto de una alucinación colectiva inducida por el calor y el aislamiento. Fue entonces cuando Roberto revisó las imágenes del dron. Había estado grabando en modo continuo desde que lo lanzaron, y ahora, con el equipo parado en el círculo de tierra congelada, decidió revisar la grabación térmica. Lo que vio lo hizo palidecer. En la pantalla de su tablet, la grabación mostraba al equipo caminando por el sendero, 6 figuras brillantes en el espectro térmico, claramente visibles. Pero no eran las únicas figuras en la grabación. Había otras, siluetas de calor humano, docenas de ellas, caminando en paralelo al equipo, manteniéndose justo fuera de la vista, moviéndose entre los árboles con una sincronización perfecta. Y cuando el equipo llegó al círculo central y se detuvo, las otras figuras también se detuvieron, formando un anillo alrededor de ellos, observando, esperando. Roberto levantó la vista de la pantalla y miró hacia la vegetación circundante. Con sus propios ojos no veía nada más que árboles y sombras, pero en la pantalla térmica del dron, las figuras seguían allí, inmóviles, formando un círculo perfecto alrededor del equipo. 12 figuras, exactamente 12, el mismo número que el satélite había detectado 4 días antes. Y entonces, mientras Roberto observaba paralizado, las 12 figuras comenzaron a moverse, caminando lentamente hacia el centro, hacia donde el equipo estaba parado, reduciendo el círculo, acercándose con una intención que no necesitaba ser expresada en palabras para ser comprendida. El doctor Ramírez fue el primero en sentirlo. Una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso, resistente. Trató de dar un paso hacia atrás, hacia el borde del círculo de tierra congelada, pero sus piernas no respondían correctamente. No era parálisis, describió después.
Era como si el espacio mismo se hubiera vuelto viscoso, como si cada movimiento requiriera el triple de esfuerzo. Miró a sus compañeros y vio en sus rostros el reflejo de su propia confusión. Todos lo sentían. El aire se espesaba a su alrededor como agua invisible, presionando contra sus cuerpos, entrando en sus pulmones con cada respiración, fría y pesada. Roberto seguía mirando la pantalla del dron, observando cómo las 12 figuras térmicas se acercaban. 50 metros, 40, 30. Abrió la boca para advertir a los demás, pero lo que salió no fue su voz. Fue un sonido áspero, distorsionado, como si sus cuerdas vocales estuvieran bajo el agua. Marcela lo escuchó y giró hacia él, y fue entonces cuando vio algo que la racional, la escéptica, la veterana capitana de marina nunca podría haber imaginado. La sombra de Roberto se estaba moviendo independientemente de su cuerpo. Se extendía sobre la tierra congelada, oscilando suavemente, como si respirara, y en lugar de seguir los movimientos de Roberto, se retorcía en direcciones imposibles, como si estuviera tratando de desprenderse de él. El arqueólogo, el doctor Cortés, cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo, como si los huesos se hubieran vuelto líquidos por un momento. Cuando sus manos tocaron la tierra congelada, sintió algo moverse bajo la superficie. No era el movimiento de raíces o de animales subterráneos, era un pulso, rítmico, regular, como un corazón latiendo muy lentamente. La isla tenía pulso. La tierra misma estaba viva de alguna manera que desafiaba toda definición de vida que él conociera. Fue entonces cuando las escucharon. Voces. No venían de ninguna dirección específica. Surgían del aire mismo, susurros superpuestos, docenas de voces hablando al mismo tiempo en idiomas que ninguno de ellos reconocía completamente. Español antiguo, mezclado con maya, latín corrupto entretejido con sonidos que no parecían humanos en absoluto. Las voces no decían palabras distinguibles, pero había una cadencia en ellas, un ritmo que se sincronizaba con el pulso que el doctor Cortés sentía bajo sus manos. Un cántico, una oración o quizás una invocación. Marcela ordenó al equipo que se reagrupara, que se movieran hacia el perímetro del círculo, pero cuando intentaron caminar, descubrieron que la dirección había dejado de tener sentido. 3 de ellos juraron que estaban caminando hacia el norte, hacia donde habían dejado la lancha, pero después de 10 pasos, se encontraron de vuelta en el centro exacto del círculo, como si el espacio se hubiera doblado sobre sí mismo, como si el círculo fuera una trampa topológica de la que no había escape físico. Roberto revisó nuevamente el dron. Las 12 figuras térmicas ya no se movían en línea recta. Habían comenzado a caminar en círculos alrededor del equipo, en sentido contrario a las agujas del reloj, manteniendo una distancia constante de exactamente 12 metros. Y mientras caminaban, la temperatura descendía. 5 grados centígrados, 2 grados, 0, -3. Los instrumentos de Roberto registraban la caída imposible, confirmando lo que sus cuerpos ya sabían. Estaban parados en el centro de una anomalía térmica que no debería existir, una burbuja de frío ártico en medio del trópico mexicano. Uno de los infantes de marina, un soldado llamado Jiménez, que había servido en zonas de combate en Michoacán y Guerrero, un hombre que había enfrentado a sicarios armados con ametralladoras sin pestañear, comenzó a llorar. No por miedo, insistió después, aunque sus manos temblaban tan violentamente que tuvo que dejar caer su rifle. Lloraba porque las voces se habían vuelto comprensibles para él. No entendía las palabras, pero comprendía la intención. Las voces le hablaban directamente, le decían cosas sobre su vida que nadie más podía saber, secretos que había guardado desde la infancia, pecados que nunca había confesado.
y las voces no lo juzgaban, simplemente conocían, sabían. Y ese conocimiento absoluto, esa imposibilidad de ocultar cualquier cosa ante lo que fuera que habitaba ese lugar, era más aterrador que cualquier enemigo humano que hubiera enfrentado. El doctor Ramírez, con años de entrenamiento médico, manteniéndolo anclado a la racionalidad, sacó un termómetro de su kit, temperatura corporal. Si podía demostrar que sus propios cuerpos mantenían temperatura normal, entonces todo lo demás podría ser explicado como algún tipo de fenómeno localizado, quizás gases volcánicos o alguna fuente geotérmica anómala. Se colocó el termómetro bajo la lengua y esperó los 30 segundos necesarios. Cuando lo retiró y miró la lectura, sus manos comenzaron a temblar. 32 grados centígrados. Su temperatura corporal había bajado 4 grados completos en menos de 10 minutos. Hipotermia moderada. Imposible bajo el sol del Caribe, pero innegable según el instrumento que sostenía en su mano. Marcela tomó una decisión. Sacaría al equipo de allí como fuera necesario. Si el espacio se había doblado y no podían caminar en línea recta, entonces usarían las cuerdas. Ordenó a los infantes que ataran una cuerda a uno de los árboles fuera del círculo y luego la siguieran de vuelta. Pero cuando el soldado que no estaba llorando intentó lanzar la cuerda hacia un árbol cercano, ésta se detuvo en el aire. Literalmente se congeló en pleno vuelo, suspendida como si hubiera golpeado una pared invisible. El soldado tiró de ella, pero la cuerda no se movía. Estaba atrapada en algo, trabada en el aire mismo, en una barrera que no podían ver, pero que era absolutamente sólida. Fue el doctor Cortés quien finalmente entendió. Miró las cruces, las 143 cruces dispuestas en círculos concéntricos, y vio el patrón. No era solo un cementerio, era una prisión. Cada cruz marcaba no un cuerpo enterrado, sino un punto de anclaje, un sello. Las personas que habían sido abandonadas en esta isla no habían muerto de hambre o de sed. Habían sido usadas. Sus vidas, sus nombres, sus propias identidades habían sido sacrificadas para crear una barrera, un contenedor diseñado para mantener algo encerrado en el círculo central. Y ahora, al entrar en ese círculo, al pisar la tierra congelada donde los nombres habían sido borrados, el equipo había roto el sello. Las figuras térmicas en la pantalla del dron dejaron de caminar. Se detuvieron al unísono, perfectamente sincronizadas, formando un círculo inmóvil alrededor del equipo. Y entonces, una por una, comenzaron a enfriarse. Roberto observó horrorizado cómo las siluetas brillantes en el espectro térmico se oscurecían gradualmente, su calor disipándose hasta que se volvieron indistinguibles del ambiente. Pero no habían desaparecido, simplemente habían dejado de emitir calor. Habían dejado de ser detectables por los instrumentos que miden temperatura de cuerpos vivos. Se habían convertido en algo que la tecnología no podía registrar, algo que existía fuera de los parámetros que definen la vida tal como la conocemos. El aire explotó con un sonido que ninguno de ellos podría describir adecuadamente después. No era rugido ni grito. Era como si 1000 voces hubieran suspirado al mismo tiempo, un suspiro de alivio tan profundo que hacía vibrar los huesos. Y con ese sonido, el círculo de tierra congelada se agrietó. Una fisura apareció en el centro exacto, en la depresión que parecía marca de algo removido, y de esa fisura brotó un frío tan intenso que el vapor de agua en el aire se congeló instantáneamente, creando una nube de cristales de hielo que brillaban como diamantes bajo el sol del mediodía. Marcela no recuerda cómo salieron del círculo. Ninguno de ellos lo recuerda con claridad. Hay un vacío en sus memorias, un espacio en blanco que abarca desde el momento en que la tierra se agrietó hasta el momento en que se encontraron de vuelta en la lancha,
con el motor rugiendo bajo sus pies y la isla desapareciendo en la distancia. Los infantes de marina insisten en que caminaron normalmente de vuelta al sendero, siguiendo las piedras marcadas en orden inverso. El doctor Ramírez jura que corrieron, que huyeron en pánico absoluto con algo persiguiéndolos entre los árboles. Roberto no dice nada sobre la huida. Simplemente mira el horizonte con ojos vacíos cuando se le pregunta. Lo único en lo que todos coinciden es en lo que vieron justo antes de que sus memorias se fragmentaran. Las cruces comenzaron a moverse. No cayeron ni se inclinaron. Se movieron. Se deslizaron sobre la tierra como si estuvieran montadas sobre rieles invisibles, reorganizándose, cambiando de posición, formando un patrón nuevo. Y en el centro, donde antes solo había tierra desnuda y congelada, algo comenzó a emerger. No era sólido, era más bien una ausencia, una falta de luz tan absoluta que dolía mirarlo, como si estuvieran viendo un agujero en la realidad misma, un punto donde el mundo simplemente dejaba de existir. Cuando llegaron a Cancún esa noche, 6 horas después de lo planeado, el sol ya se había puesto. Marcela presentó su informe verbal al almirante a cargo de la zona naval. Habló durante 40 minutos sin parar, describiendo todo con precisión militar, sin dramatismos ni exageraciones. El almirante la escuchó en silencio. Cuando terminó, le pidió que entregara todas las grabaciones, todos los datos de los instrumentos, todas las muestras que habían recolectado. También le pidió, con una suavidad que sonaba a amenaza velada, que no hablara con nadie más sobre lo ocurrido. No con otros oficiales, no con científicos, definitivamente no con la prensa. Ella aceptó, pero antes de salir de la oficina le hizo una pregunta al almirante. ¿Esto ya había pasado antes, señor? El almirante no respondió directamente, pero abrió un cajón de su escritorio y sacó un archivo. Un archivo viejo, con páginas amarillentas por el tiempo, sellado con la palabra clasificado en letras rojas. Se lo mostró a Marcela solo por un momento, lo suficiente para que ella viera la fecha en la portada, 1974. El año en que, oficialmente, la isla había sido declarada zona prohibida, el año en que, según los registros públicos, un accidente marítimo no especificado había resultado en la pérdida de una embarcación de la Marina. Pero Marcela vio algo más en ese breve vistazo. Vio una fotografía en blanco y negro, clipeada al interior de la carpeta. Una fotografía de cruces de madera dispuestas en círculos, las mismas cruces que ella acababa de ver. Y en el margen de la foto, escrito a mano con tinta que se había desvanecido a un marrón enfermizo, una nota. 14 de marzo de 1974. 12 hombres, ninguno regresó. Roberto Villaseñor dejó la Marina 2 semanas después. No renunció oficialmente, simplemente solicitó una licencia médica indefinida, citando estrés postraumático severo. Los psicólogos militares que lo evaluaron confirmaron el diagnóstico, aunque notaron en sus informes privados que sus síntomas no coincidían con ningún patrón estándar de TEPT. Roberto no tenía pesadillas sobre lo que había visto. Tenía sueños recurrentes sobre lo que no había visto. Soñaba con las 12 figuras térmicas del dron, pero en sus sueños podía ver sus rostros, y todos los rostros eran el suyo. 12 versiones de sí mismo, caminando en círculos en una isla donde el tiempo se había roto, condenadas a repetir el mismo ritual por toda la eternidad. El doctor Cortés volvió a su trabajo en la UNAM, pero algo había cambiado en él. Sus colegas notaron que pasaba horas estudiando mapas coloniales de Quintana Roo, buscando referencias a otras islas, otros lugares donde los españoles hubieran establecido sitios de penitencia.
Encontró menciones de al menos 7 ubicaciones similares a lo largo de la costa del Caribe mexicano. Todas habían sido abandonadas en el siglo XVIII. Todas compartían la característica de tener cementerios donde los nombres en las tumbas habían sido deliberadamente borrados. Y todas, según documentos que logró desenterrar de archivos eclesiásticos en Europa, habían sido selladas en la misma fecha, el 14 de marzo. Diferentes años, abarcando casi un siglo, pero siempre el mismo día. Como si ese día específico tuviera algún significado, algún poder que los sacerdotes coloniales habían aprendido a utilizar para sus propósitos oscuros. El doctor Ramírez desarrolló una condición médica que ningún especialista ha podido explicar completamente. Su temperatura corporal nunca volvió a normalizarse. Fluctúa erráticamente entre 34 y 36 grados centígrados, independiente del clima o de su nivel de actividad. Ha sido examinado por endocrinólogos, neurólogos, especialistas en medicina tropical. Todos sus análisis de sangre, sus escaneos cerebrales, sus estudios hormonales, salen normales. Su cuerpo funciona perfectamente, excepto por ese detalle imposible. Su termostato interno está roto, como si parte de él todavía estuviera en ese círculo de tierra congelada, como si una fracción de su ser nunca hubiera salido realmente de la isla. Las grabaciones del dron fueron confiscadas, pero Roberto guardó una copia. Violando todas las órdenes que había recibido, descargó los archivos a una memoria USB antes de entregar el equipo. Durante meses, esa memoria permaneció guardada en un cajón sin que se atreviera a revisarla. Pero en octubre de 2019, 7 meses después de la expedición, finalmente reunió el coraje. Vio las grabaciones completas, incluyendo las partes que no había revisado en la isla, y encontró algo que desearía no haber visto. En la grabación térmica, en los minutos finales, antes de que el equipo huyera, las 12 figuras no solo dejaron de emitir calor, hicieron algo más. Se fusionaron. Las 12 siluetas se movieron hacia el centro, hacia donde estaba el equipo, y comenzaron a superponerse, a ocupar el mismo espacio físico, violando todas las leyes de la física que Roberto conocía. Y cuando la fusión fue completa, cuando las 12 se habían convertido en una sola entidad imposible, esa entidad adoptó una forma humana, pero distorsionada, con extremidades que se multiplicaban y se retorcían en ángulos que el espacio tridimensional no debería permitir. Y esa forma, esa cosa compuesta de 12 presencias condensadas en una sola, extendió algo que podría haber sido un brazo hacia donde estaba parado el equipo. El video se corta exactamente en ese momento. Pero Roberto sabe, con una certeza que va más allá de la razón, que lo que sea que esa cosa estaba extendiendo hacia ellos, los tocó, los marcó, los reclamó de alguna manera que aún no se ha manifestado completamente. Marcela Osorio sigue en activo en la Marina. Fue ascendida a contraalmirante en 2022. Nadie menciona la expedición del 2019. No está en su registro oficial. Técnicamente, según los archivos de la Marina, ese día ella estaba en un entrenamiento administrativo en la Ciudad de México, a 2.000 kilómetros de Quintana Roo. Pero cada 14 de marzo, desde aquel día, Marcela pide permiso personal, viaja sola a Cancún, alquila un bote y navega hasta un punto específico en el Caribe, a 17 kilómetros de la costa. No se acerca a la isla, solo ancla en el mismo lugar desde donde vieron la isla por primera vez, y espera. Observa el horizonte con binoculares de grado militar, y cada año jura que puede ver algo moviéndose entre los árboles de la isla. Luces, exactamente 12 luces, caminando en procesión, como velas en un funeral que nunca termina. El satélite Sentinel-2B
continúa sus órbitas regulares sobre el Caribe mexicano. Cada 14 de marzo puntualmente, los técnicos de la Agencia Espacial Europea detectan las mismas anomalías térmicas en las coordenadas de la isla de los nombres borrados. 12 puntos de calor humano, moviéndose en círculos perfectos. Y cada año envían el reporte a las autoridades mexicanas. Y cada año el reporte es archivado sin acción alguna, clasificado, olvidado, borrado de los registros oficiales como los nombres en las cruces de esa isla maldita. Hay cosas en este mundo que el gobierno no puede admitir que existen, porque admitirlas requeriría reescribir todo lo que creemos saber sobre la realidad. Lugares donde las leyes de la física se doblan, momentos donde el tiempo se fractura, islas donde lo que fue enterrado hace siglos se niega a permanecer muerto. Y quizás, solo quizás, lo más aterrador no es que estos lugares existan, es que fueron creados deliberadamente por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo, que entendían fuerzas que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, apenas podemos detectar. Ahora tienes la información que la Marina Mexicana no quiere que sepas. Tienes los testimonios que los oficiales que estuvieron allí dan solo en privado, con voces temblorosas y miradas que no pueden enfocarse del todo. Tienes la verdad sobre lo que vive en la isla de los nombres borrados. La pregunta que queda es, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿La compartimos, advertimos a otros, o la dejamos morir en el olvido, como han muerto tantos otros secretos en ese cementerio bajo el sol del Caribe? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Crees que lo que el satélite detectó fueron fantasmas de los penitentes coloniales, condenados a repetir eternamente su castigo? ¿O era algo más antiguo, algo que estaba allí antes de los españoles, antes de los mayas, algo tan viejo que los sacerdotes solo pudieron encerrarlo pero nunca destruirlo? Tu opinión importa, porque historias como esta solo tienen poder si las mantenemos vivas, si nos negamos a dejarlas desaparecer en el archivo de lo olvidado. Si quieres que continuemos investigando los archivos clasificados del gobierno mexicano, si quieres que desenterremos más verdades que han sido sepultadas bajo capas de secretismo oficial, entonces deja tu like ahora mismo y suscríbete a Ecos del Silencio, porque te garantizo que esta no es la última isla maldita en el Caribe mexicano. Hay más, 7 más, según los documentos que hemos encontrado, y vamos a visitarlas todas, una por una, hasta que no quede ningún secreto sin revelar. Porque hay algo que los que crearon estos lugares no entendieron. Los secretos no permanecen enterrados para siempre. La verdad, como esas voces en el viento de la isla, eventualmente encuentra la manera de salir. Y cuando lo hace, cambia todo lo que creíamos saber sobre el mundo en el que vivimos. Hasta el próximo misterio, mantén los ojos abiertos y la mente preparada, porque nunca sabes cuándo vas a encontrarte con algo que no debería existir, pero que existe de todos modos, esperando en lugares olvidados del mapa, en islas donde los nombres han sido borrados, pero las presencias permanecen eternas e inmutables, vigilando, esperando su momento de volver a caminar entre los vivos. Este ha sido Ecos del Silencio. La verdad resuena en la oscuridad,